Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Perrota, JTP de esta cátedra. Tal vez ya han visto otro video que grabé a principio de año, pero tal vez no. Así que me presento. Vamos a hablar hoy de narcisismo y psicosis. En realidad me interesa compartir con ustedes algunas ideas, una pequeña lectura del texto Introducción del Narcisismo, sobre todo, para poder pensar en Freud cómo distinguir neurosis de psicosis. Ustedes saben que esta distinción estructural no es freudiana, sino que es lacaniana. Es Lacan el que habla de estructuras y distingue allí la neurosis de la psicosis. Pero lo que me interesa hoy es que compartamos algunas ideas leyendo algunos textos de Freud para encontrar en Freud algunas posibilidades para distinguir neurosis de psicosis. Podemos básicamente tomar tres momentos en la obra de Freud, que en general tomamos estos tres momentos para leer a Freud. Un primer momento de la primera época, de los textos de 1894, 1896, las puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, las nuevas puntualizaciones. Momento en el que a Freud le interesa mucho poder sostener justamente que las neuropsicosis de defensa tienen un mecanismo psíquico. Ahí a Freud, digamos, no le interesa, no le preocupa distinguir entre neurosis de psicosis y psicosis. Y de hecho, él está tomando como mecanismo de defensa por excelencia la represión para la histeria, la neurosis obsesiva o representaciones obsesivas, como lo llaman en general en ese momento, la paranoia, la confusión alucinatoria. Y de hecho entonces no hay ahí una distinción entre psicosis y neurosis, claramente. Él dice que la paranoia es una psicosis de defensa y dice, por ejemplo, proviene lo mismo que la histeria de las representaciones obsesivas, de la represión de recuerdos penosos y sus síntomas son determinados en su forma por el contenido de lo reprimido. Entonces, represión, retorno de lo reprimido, en todo caso, lo que puede distinguir una neuropsicosis de otra va a ser ese retorno, ¿no? La modalidad del retorno, el destino del afecto que se separa de la representación inconciliable. Después tenemos un segundo momento en el que ubicamos los escritos técnicos, básicamente, y ahí tenemos este texto importante dentro de todos los escritos de Freud, Introducción del Narcisismo, que es de 1914, también tenemos otros textos importantes como La represión, y ahora me voy a detener entonces en esta etapa y en el texto de Introducción del Narcisismo, y luego otro tercer momento de Freud, con los textos de 1924, básicamente, neurosis y psicosis, pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis, donde Freud sí intenta una distinción entre neurosis y psicosis, en este momento en función de el conflicto del yo con las distintas instancias. Entonces ahí en la neurosis el conflicto será entre el yo y el ello, y en la psicosis entre el yo y el mundo exterior. Pero lo que yo les quiero proponer hoy es tomar Introducción al narcisismo como, digamos, el nudo ahí, el eje desde el que podemos establecer una distinción freudiana entre neurosis y psicosis. ¿Qué es lo que trabaja él ahí? Bueno, ustedes saben que el narcisismo es un concepto que no está desde el inicio en la obra de Freud y que Freud lo introduce como un estadio intermedio en el desarrollo libidinal entre el autoerotismo y la elección de objeto. Y que él va a decir que debe constituirse el narcisismo, y se constituye el narcisismo, el yo y el cuerpo, podríamos decir, como unidad ilusoria. Y en este sentido, él va a distinguir en este texto
entre lo que él llama narcisismo primario y narcisismo secundario. Este estadio intermedio sería un narcisismo primario, que él incluso llama normal. Es un momento del desarrollo libidinal, un estadio por el que se pasa, sucede, es necesario para la constitución del yo. Ahora, ahí entonces él va a establecer una diferencia importante entre lo que pasa en lo que él aquí llama parafrenia. Él dice que la esquizofrenia de Bleuler y la demencia precoz de Kraepelin, él prefiere llamarla parafrenia. Y entonces va a hacer una distinción ahí entre lo que sucede en la parafrenia y lo que sucede en las neurosis. Que él acá va a hablar de el histérico y el neurótico obsesivo. Y va a decir que tanto en la parafrenia como en el histérico y el neurótico obsesivo hay una resignación del vínculo con la realidad y hay un extrañamiento de su interés respecto del mundo exterior, pero que esto no sucede de la misma manera en la psicosis que en la neurosis. Y ahí la distinción que él va a establecer es que en la neurosis lo que sucede es lo que él llama introversión de la libido. La libido se retira del objeto, pero va a parar a la fantasía. Hay ahí algo que se conserva. Se pierde el objeto real, podríamos decir, el objeto de la realidad, en términos freudianos, pero no se cancela, dice él, el vínculo erótico con personas y cosas, sino que se conserva en la fantasía, se conserva en lo psíquico. Y esto es la introversión de la libido. Ahora lo vamos a retomar. ¿De qué lo distingue? De lo que él va a llamar retracción libidinal. En la retracción libidinal, ¿qué es lo que sucede en la parafrenia? Dice acá. Y ojo, porque en este texto a veces parafrenia lo utiliza para hablar de la psicosis en general y no solo de la esquizofrenia. La retracción libidinal no es sinónimo de la introversión de la libido. En la retracción libidinal, la libido se retira del objeto o de los objetos, pero va a parar al yo. Y eso va a implicar una pérdida de realidad y de la conexión con el mundo exterior. Se pierde el mundo exterior. No va a parar a la fantasía, va a parar al yo. Y entonces ahí Freud va a hablar de un narcisismo secundario. Y va a llamar a ese momento en el que la libido se retira de los objetos y vuelve al yo, lo va a llamar delirio de grandeza. Y ahí hay otra cosa interesante para tener en cuenta, que es que ese delirio de grandeza, que lo ubica en el narcisismo secundario, donde la libido vuelve al yo, no es un delirio. ¿Qué digo con esto? Él habla de delirio de grandeza en dos sentidos muy diferentes. Uno es esto de la libido que vuelve al yo y que entonces se pierde el mundo exterior y es un narcisismo secundario. Y el otro sentido en el que habla de delirio de grandeza es el que aparece en Schreber. En el delirio como la restitución del mundo. Ahí sí hablamos de un delirio, en términos estrictos podríamos decir. El primer delirio de grandeza en realidad es como un engrandecimiento del yo. Toda la libido volvió allí y perdió el mundo. Pero el intento de restitución va a implicar que la libido reinviste objetos, pero de manera delirante. Y ese será otro momento. Ese otro momento de restitución, para Freud, a esta altura, tiene que ver con la fantasía. Él dice, cuando hace esta distinción entre introversión y retracción, que en todo caso, esa libido va a parar al yo de nuevo, en la retracción, no va a parar a la fantasía, y que en todo caso irá a la fantasía en el momento de la restitución, pero la fantasía es el delirio allí. Entonces, dos maneras diferentes de entender el delirio de grandeza, un narcisismo primario y un narcisismo secundario.
retracción de la libido para la psicosis, introversión de la libido para la neurosis. Hay otro texto de esta época, de un par de años después, que es Duelo y Melancolía. No voy a desarrollar el texto, pero solo para marcarles cómo allí, de alguna manera, sin decirlo estrictamente así, él retoma esta distinción entre introversión de la libido y retracción libidinal. Porque habla del duelo como un proceso que no es patológico y que es necesario para elaborar una pérdida, la pérdida de una persona amada, la pérdida de un ideal, la pérdida de algo. Insisto, proceso no patológico que implica que se pierde ese objeto en la realidad, pero se lo conserva en la fantasía. Y lo distingue de la melancolía, donde podríamos ubicar nuevamente en la manera en que Freud la trabaja en este texto, la retracción de la libido al yo, con la pérdida de realidad como consecuencia. Entonces, diferencia entre introversión de la libido, donde podemos hablar de lo que sucede en las neurosis y de lo que sucede en el duelo, y retracción libidinal para la psicosis. Las invito y los invito a que lean estos textos, sobre todo introducción del narcisismo, y encuentren esta lectura para ver si les parece que allí podemos ubicar esta distinción. Nos seguimos viendo por acá.